Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos, esfuerzo que realizamos con el objetivo de tratar la información desde la forma más objetiva posible, intentando coadyuvar con la edificación de ideas claras sobre el mejoramiento de la vida en sociedad. Ni más ni menos es una producción de un servidor de ustedes, Arturo Méndez Zarzuela, para Televiaducto Canal 58. Miren, como cada día que compartimos con ustedes este espacio, tratamos de llevar la información sobre los incidentes de salud que cada día se presentan en la República Dominicana, porque así como estamos en el mismo trayectorio del sol, como dijera el poeta nacional don Pedro Mir, estamos en el mismo trayecto de las enfermedades endémicas, producto de que somos una sociedad que maneja unos estados de pobreza que, válgame Dios. Tenemos de nuevo la difteria. Hace algún tiempo, cuando el país estaba enfocado en combatir el dengue, miren, esta es una foto de las menos, quise traer una de las menos catastróficas que presentan lo que es la difteria. La difteria es una infección bacteriana muy grave que afecta las membranas de las mucosas de la garganta, la nariz, y de no ser tratada a tiempo, naturalmente puede causar la muerte. Al menos 3 niños de 4 que fueron ingresados en los últimos días con las características de difteria permanecen internos en Santiago, el Hospital Robert Rick Cabral. Los niños con edades de entre los 2 meses y los 4 años fueron referidos al hospital procedentes de comunidades rurales, donde, de acuerdo a los médicos, existe un brote de enfermedad inmunoprevenible. También se ha detectado enfoques en Barahona y Duvergé. Y me refería que el doctor Nelson Rodríguez Monegro en una ocasión llamaba la atención sobre la difteria, sobre el dengue, sobre otra enfermedad que ha estado impactando fuertemente a los sectores más vulnerables de la población, como es el cólera. Y llamaba la atención el doctor Rodríguez Monegro, una de las mentes más pródigas en producción de informaciones sobre políticas públicas aplicadas a la salud, que el hecho del esfuerzo que debíamos hacer y que se estaba haciendo de verdad para enfrentar el COVID-19 no debía dejar de lado esas enfermedades endémicas que tenemos por décadas, refiriéndose a la difteria, al cólera, al dengue, que matan decenas todos los años en nuestro país. Pues aquí tenemos este caso, y aunque el sistema de vigilancia epidemiológica no reportó muerte por el caso de difteria, por ejemplo, en el año 2021 se registró un brote que provocó 18 afectados y 12 fallecimientos. Óigame usted, estamos hablando de más de un 66-67% de los que enfermaron, de los que se diagnosticaron con difteria en el año 2021, fallecieron. 12 de 18. Puede que hayan sido más las personas que hayan sido detectadas, pero sabemos que aquí siempre existe un subregistro de las enfermedades, sobre todo de aquellas que pueden resultar catastróficas. El Ministerio de Salud Pública además notifica hoy 7 nuevos casos de cólera y ya son 59 los notificados públicamente, que pudieran existir más. Y estos, la mayoría,
están en La Sursa, en Villa Liberación, en Santo Domingo Este. Tenemos que poner atención ahí. Tenemos que poner mucha atención a todo esto porque, reitero, somos una sociedad que supuestamente estamos en vías de desarrollo, pero hay males que todavía no hemos podido dar al traste con ellos. En otro orden, y algo que también debemos hacer esfuerzos para lograr dar al traste, es con los temblores de tierra, los terremotos. Hoy se anuncia que son 11.100 las personas que hasta hoy resultaron fallecidas en los terremotos de Turquía y Siria. La cifra de muertos a causa de terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha aumentado a más de 11.100 según los balances publicados hasta la fecha, que incluyen más de 8.500 fallecidos en territorio turco. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha afirmado que desde la provincia de Kahramanmaraş, epicentro, donde tuvo el epicentro de los terremotos, que hasta el momento se han registrado exactamente 8.574 muertos, lo que significa que el restante, 2.622 de muertos, están en Siria. Esto es un gran desastre y todavía realmente no termina de contabilizarse las grandes pérdidas de vidas humanas, pero sobre todo las pérdidas en bienes muebles. Me refiero a edificaciones, en infraestructura habitacional. La reconstrucción de Turquía deberá llamar la atención al mundo. Tantos miles de millones de dólares que se gastan Estados Unidos y las provincias occidentales, por ejemplo, para enfrentar a Rusia en la guerra que mantiene con Ucrania. Y hay que ver cuántos son capaces de enviar para la reconstrucción de Turquía, que es un aliado primario, sobre todo de la Unión Europea, en el control del tráfico humano de África a Europa. La Unión Europea, señores, invierte alrededor de 8.000 millones de euros todos los años para evitar este trasiego de indocumentados de África a Europa, naturalmente. Y este es el paso más idóneo para el continente africano, los miembros del continente africano, llegar a Europa. Vamos a esperar que pueda Turquía reverdecer, que pueda reencontrarse realmente con la estabilidad emocional, porque es penoso lo que allí ocurrió. Y de esa misma forma impacta a la mente de los turcos, de los sirios, pero de todo el mundo que con sensibilidad humana ve todas estas desgracias. Vamos a esperar, porque cuán lamentable es. ¿Qué enseñanzas debe dejarnos todo esto? De que tenemos que ser capaces de prevenir todas estas inclemencias que se pueden presentar con movimientos telúricos. Y usted dirá, pero nadie ha podido prevenir los temblores de tierra, ni los terremotos, los movimientos telúricos. Sí, pero el Estado está en la obligación de garantizar que en la construcción de las edificaciones, que se hacen, tanto públicas como privadas,
con una debida supervisión, garanticen que pueden ser resistentes a temblores de tierra. La verdad es que usted dice, pero ¿cómo se puede? Por ejemplo, este gran terremoto, muchas edificaciones quedaron paradas e intactas y otras colapsaron rápido. ¿Por qué? Porque esas que colapsaron no estaban preparadas para resistir estos grandes movimientos de tierra. Pero la técnica, hay técnicas para construir que puedan balancearse, grandes torres que puedan balancearse al ritmo de los movimientos y que no puedan y que no tengan que agrietarse realmente, pero naturalmente hay que seguir la rigurosidad en el procedimiento de la construcción, siguiendo las normas modernas y científicas para construir esto. Yo no sé, porque yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero hay especialistas inclusive en la construcción de este tipo de edificación. Bueno, mire, hablando todo esto, vamos a volver porque a raíz de estos sismos, tenemos la información de que el gobierno evalúa las infraestructuras de las edificaciones respecto a estos movimientos telúricos, pero esto lo vamos a tocar cuando retornemos luego de esta pausa. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el gobierno evalúa las estructuras de las edificaciones del país ante los posibles sismos que pudieran provocar daños significativos inesperados, según el ministro de Obras Públicas del IGNE, Ascensión Burgos. Para este propósito firmará con la Oficina de Vulnerabilidad Sísmica de Chile un acuerdo que le permita captar las principales medidas para lidiar con este tipo de eventos. Desde hace varios meses, la comisión encabezada por el ministro del IGNE, Ascensión, tuvo la iniciativa de acudir a Chile para revisar el código sísmico de esa nación con el objeto de tomar como referencia las alternativas de prevención en base a su experiencia por la alta vulnerabilidad sísmica de ese país. El funcionario indicó que aproximadamente en marzo de este año se pretende formalizar el convenio con los expertos chilenos, quienes se han destacado por diseñar infraestructuras resistentes a los sismos de hasta 8 grados en la escala de Richter. Reveló además la necesidad de reparación de puentes que en el país, porque prácticamente todos los puentes carecían de mantenimiento. De acuerdo a un levantamiento denominado por el Censo Nacional de Puentes, se determinó que de 2.655 puentes que hay en el país, 1.979 demandan intervención en los diferentes niveles y estas intervenciones se clasifican en alta, media y baja. Naturalmente, nunca es tarde para empezar a lograr que las cosas se hagan. Usted dirá, pero bueno, si sabemos desde hace tiempo, porque este país ha sido impactado por varios terremotos, y reiteramos, los terremotos, ni siquiera los chinos, los japoneses, cuyo terreno es muy pródigo en la producción de movimientos telúricos, han logrado prevenirlos. Por ejemplo, lo que más se ha logrado en México han tratado de impactar vía unas alarmas que se producen cuando sienten que la tierra produce, y segundos antes de que se produzcan los temblores se crean unas alarmas. Por ejemplo, siempre se ha dicho que las aves, los animales,
sienten cuando va a temblar la tierra. Y de hecho se impactan, se muestran un tanto alterados previo, segundos, antes de un temblor de tierra. ¿Tendrán un sensor natural para estas cosas? Bueno, no sabemos. Lo que sí podemos es, reitero, corregir con la construcción de edificaciones apropiadas para estos movimientos. Pero bueno, miren, hay otro tema que es importante. El gobierno, este gobierno, sobre todo el ministro de Industria y Comercio, quien es que fija los precios de los combustibles terminados ya, prestos a venderlo en el mercado, que independientemente de que compramos combustibles terminados en un 85%, 90%, porque lo que tenemos en alambique en Jaina no refina más que el 10 o el 15% de los productos que utilizamos refinados. Pero el petróleo, el que utilizamos para fijar los precios, que hay un prorratreo de la semana, el West Texas Intermediate, o sea, el petróleo intermedio de Texas, que es el que se cotiza, el que producimos en esa península de México, abrió a 77,3, 73 dólares el barril y continúa un precio alcista porque llegó a cotizarse hasta 69 en la semana pasada. Este ritmo está ascendente y ahora, por ejemplo, la última cotización, esto usted lo puede checar en una página que es Bloomberg, se llama Bloomberg, es una página que te mantiene informado, es una de riesgos económicos y te informa Bloomberg Energy, Bloomberg-com, o sea, .com, y ahí Energy, así mismo, terminado en GI, Bloomberg con O, terminado en RG-com.com, te da el precio a las 4.59, la última cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se cotiza el West Texas Intermedio, se cotizó a 78,74, subió 1,73 respecto a la apertura y ha estado subiendo porque China ha estado demandando mucho petróleo. Es lo que no entendemos muchos, es por qué el gobierno, recordemos que cuando empezó a subir el petróleo, el presidente Luis Abinader dijo, no lo subiremos mientras el margen del barril de petróleo esté como está ahora. En ese momento estaba a 115 dólares el barril y a la baja hasta esté en 85. Hace mucho tiempo que está muy por debajo de 85. Muy por debajo. Inclusive llegó a cotizarse la semana pasada y antepasada a 69 dólares el barril, 79 y algo. Pero se ha mantenido en los 70 y tantos. Hoy, que ha estado subiendo, está a 74,78 actualmente. La cotización, eso es para entrega en marzo. Eso es porque se compra a futuro. Entonces, no vemos por qué un señor que se inventó una jodida fórmula, la formulita de Ito, no hay forma de que se baje. Casi 300 pesos vale un galón de gasolina premium. Y más de 250 el diésel. Pero esto, antes en el gobierno de Danilo Medina, porque le hedía a la gente el gobierno, todo el mundo preguntaba los combustibles, el precio de los combustibles, nadie pregunta eso. Y todas las semanas lo congelan porque no lo están clavando frío, sin vaselina y sin nada. Y nos están estafando porque los precios
normales a que estamos comprando, ni siquiera los derivados que compramos están. El día pasado Ramón Alburquerque publicó que el galón de gas licuado de petróleo, que está casi a 149 pesos, debía venderse, aún con los precios actuales y con el impuesto actual, a 106 pesos el galón. Entonces, le están robando a las amas de casa o a los que consumen en sus vehículos gas licuado de petróleo más de 40 pesos en el gas licuado de petróleo, aparte de la gasolina. El día pasado, o sea, la semana pasada, congelaron todos los precios, menos el after. ¿Usted sabe cuál es el after? Es el Aviation Turbine, el que usan los aviones de turbina, los jets comerciales, los jets privados. Aviation Turbine es el after, es el que se usa, fue el único que bajó, como 24 pesos. Después todos los demás derivados del petróleo, inclusive el querosén subió. El querosén es el gas de lámpara, el de humeadora, que está más caro que la gasolina, da 300 y pico pesos. Entonces, la verdad que no entendemos, y el gobierno parece que está ahorrando eso porque la reelección necesita mucho dinero, sobre todo cuando se dice que se está comprando. Miren, ahí están los precios, gracias a nuestro control master. Los precios de los combustibles. La gasolina premium a 293,60, la regular a 234,50, 241 el gasoil óptimo, 221,60 el regular, 147,60 el gas licuado de petróleo, y el gas natural, que no es un derivado del petróleo, aunque sí es un combustible fósil, a 28,97, no cambia de precio. Independientemente de todo esto, insisto en que nos están estafando. Ese precio vence el día 10, o sea, el viernes de esta semana. Esos son los precios del 4 del día 10. Gracias, control. Entonces, esta situación nosotros debiéramos, pero la politiquería hace que se manejen estos términos, y a mí que demando, porque me duele comprar esos combustibles tan caros cuando no debieran comprarse tan caros, entonces yo estoy acabando con el gobierno. Pero bueno. Señores, ayer se emitió la sentencia, no es sentencia, es una resolución, porque los jueces de instrucción, cuando dan su dictamen, es una resolución lo que emiten, no es una sentencia. El juez Delvi Timoteo Peguero, que conoció el juicio preliminar en el caso Antipulpo, que de hecho ordenó que que el Estado Dominicano, entiéndase el Ministerio Público, no usara el nombre de Antipulpo, porque realmente este tipo de etiquetas violan la dignidad de las personas, y lo impidió. Envió a juicio de fondo a prácticamente todo el mundo, inclusive emitió sentencia con 4 de los imputados que el Ministerio Público ha llegado a acuerdos, arreglos. Entre ellos, el más importante es el señor Pagán, quien, el de la barba y arriba en medio, quien llegó a un acuerdo de una sentencia de 5 años con prisión de 2 años y 3 suspendidas, o 3 de prisión, que deberá completarla, ya de hecho la está completando domiciliaria, 2 suspendidas, y esto porque se declaró culpable de unos hechos que se le imputaban. De estos 27 acusados, estos 4 que se firmaron este acuerdo, un acuerdo de colaboración que les abre realmente la puerta, no están acusados formalmente como los otros, que pudieran ver sentencias mucho mayores.
y ellos son Juan Esteban Suriel, Lewis Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago. Estos son los imputados que lograron arreglos en los que buscan penas menos severas a cambio de cumplir condiciones que manifestó el Ministerio Público pudieran llevar. Ha llamado mucho la atención el caso de Pagán, quien tuvo primacía en hechos que se reputan de corrupción, según las buenas y las malas lenguas, sobre todo la acusación original del Ministerio Público, y llama la atención porque lo que se persigue, mire, estos son métodos que el Código Procesal Penal de la República Dominicana copió de la justicia norteamericana, cuya delación premiada está prácticamente en el 95% de los casos que conoce el sistema federal norteamericano, donde los arreglos, sobre todo cuando hay hechos de varios imputados, siempre procura que algunos se declaren culpables, logrando reducirle las penas, pero con el objeto de que se desmantelen estas organizaciones criminales y que aporten al proceso con información acabada. Llama la atención porque se supone que el principal perseguido en este caso, Antipulpo, es el hermano del presidente o los hermanos del presidente, y se dice que, me refiero a Juan Alexis Medina Sánchez y a Carmen Magalis Medina Sánchez, quien era subdirectora del FOMPER. Alexis Medina no tenía posición pública. Y se dice que Pagán, se ha establecido claramente que Pagán no ha aportado al fortalecimiento de la acusación de Alexis Medina con informaciones, sino que él se declaró culpable de que él mismo había cometido fraude en perjuicio del Estado y en beneficio del mismo. Llama mucho la atención, además, que en un hecho donde inclusive el Ministerio Público ha solicitado la expropiación de más de 24 mil millones de pesos, el magistrado o el procurador, porque los procuradores fiscales no son magistrados, es un nombre que se usaba en el antiguo Código de Procedimiento Criminal, el inquisitorio, donde el juez y el fiscal se sentaban, prácticamente eran dos acusadores, se sentaban uno al lado de otro e inclusive interrogaban, el juez investigaba en este procedimiento penal que tenemos, en lo que llamamos el nuevo Código Procesal Penal o el Código Procesal Penal existente. El juez no está para investigar, el juez está para juzgar, para medir las pruebas a cargo y a descargo, y en virtud de tal circunstancias emitir una decisión de culpable o de inocente. Y reitero, en ese sistema inquisitorio era que los procuradores fiscales eran llamados magistrados. Ahora los fiscales no son magistrados, los magistrados son los jueces. Y el procurador adjunto Wilson Camacho destacó, y esto me llama mucho la atención, con estos acuerdos el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes, que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles e inmuebles y dinero en efectivo. O sea, que de un fraude cometido en perjuicio del Estado, que el Ministerio Público reputa en miles de millones de pesos, es un logro muy grande recuperar 200 millones. Vamos a esperar porque esto, la verdad, como que ni fu ni fa. De todas maneras, importante es, tanto para la ciudadanía como para los imputados, el hecho de que todos ellos vayan a juicio de fondo
prácticamente ellos todos no. Hay 4 que no irán, que se cuartearán con parte de lo que se robaron. Se declararon culpables fue porque robaron. Porque nadie hace declarar culpable a una persona que no ha tomado absolutamente nada. Usted hay que probarle, sobre todo en un sistema adversatorio como es el procedimiento penal que tenemos. Usted tiene la oportunidad de presentar argumentos si usted, a descargo si usted no ha cometido ningún hecho punible. Pero es importante que la gente entienda que el hecho de que estén en libertad en este y en otros casos no es un valladar para que no conozcan en un juicio de fondo, y según el juez de la instrucción que lo envió a juicio de fondo precisamente es porque entendía que sobre ellos pesan argumentos fácticos que pueden terminar en una sentencia condenatoria. Vamos a esperar que se desarrolle. El juicio tiene que desarrollarse inmediatamente. La celeridad la impone el Código Procesal Penal. O sea que no es de que ahora vamos a una causa y dentro de 2 meses no. Cuando empiece el juicio tiene que terminar, no puede interrumpirse. Vamos a esperar que haya solución y que hayan condenas de todo aquel que ha usufructuado los bienes del Estado. Pausamos, vamos a nuestra última pausa comercial de la noche, pero es breve, y continuamos cuando retornemos. No le cambie. Gracias. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, el Licey sí gana, es Licey, pero si pierde la República Dominicana. El Licey le ganó a Curazao 6 carreras por 2. Y tiene 4 ganados, 3 perdidos. Puerto Rico, tengo entendido que le ganó a México también. Tiene 4 ganados, 3 perdidos. Y Venezuela jugará con Colombia, dependiendo de cómo termine eso. Pudiera haber un empate. O sea que no se sabe si el Licey viaja mañana para acá o se queda. Algunos amigos míos han dicho que si el Licey sabía que iba a pasar los trabajos que pasaba, a pasar vergüenza para allá, hubiéramos mandado a los granjeros de Moca, que hubieran tenido mucho mejor participación. La verdad que los aguiluchos, todos los que me conocen saben que yo soy escogidista. Yo no tengo pleito, no tengo vela en ese pleito de aguiluchos y liceístas. Pero los aguiluchos están aleteando sus alas felices del mal papel que han realizado. Porque no es posible, señores, que Colombia, Panamá, Curazao, di que nos estén ganando juegos nosotros. Eso no es posible. Y desde el año pasado, señores, el juego que le ganó Colombia, que le ha ganado Colombia, que le ganó, creo que Panamá, la República Dominicana, con pitchers dominicanos. Eso no tiene madre ni padre, como diría Montserrat. Entonces, caramba, vamos a ver, porque otra cosa, el equipo, se dice que el equipo que nos representará en la serie, en el Campeonato Mundial de Béisbol, ya no es el trabuco que lucía, sobre todo con el picheo, porque muchos de los pitchers estelares que tenemos en Grandes Ligas no podrán participar. Vamos a esperar, pero lo que sí hay que llamar la atención, miren, hay un proyecto de ley que sometió al Congreso vía el Senado de la República el presidente Luis Abinader, entiéndase el Ejecutivo, sobre trata de personas y explotación o tráfico de inmigrantes. Y yo me voy a permitir leer una información, porque a esto hay que ponerle mucha atención y es larga, es un poco larga la información. Un proyecto de ley sobre trata de personas, hay una foto exactamente. Estas personas son trasladadas, así como se ven, por negociantes. Pues miren,
tráfico ilícito de inmigrantes sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República, esto fue el 12 de diciembre del año pasado, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. Óigame usted. La pieza legislativa que se encuentra en fase de estudio en el Senado establece en su artículo 63 que se debe gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Además, las víctimas podrán optar por un seguro médico hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación, atención y protección de las víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas, que es una entidad que deberá ser fundada y formada en caso de que se apruebe la ley. El proyecto de ley también procura la protección de las personas víctimas sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de inmigrantes. Establece que toda persona jurídica, óigase bien, como diría la Jara Burgos, óigase bien, pueblo dominicano, toda entidad, sea persona jurídica o física, deberán pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos para la atención, asistencia y protección de las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de inmigrantes, conforme a los presupuestos establecidos en esa legislación. El proyecto de ley cargaría a ciudadanos, usted que me está viendo y yo que estoy hablando pendejadas en este espacio, tendremos que pagar para mantener a los inmigrantes, que las mafias que existen en la frontera, y esto es para proteger a los haitianos, porque no hay otra cosa. Aquí que hay una ley que prohíbe identificar que a los extranjeros, no, es para proteger a los haitianos. O sea, que yo tendré que sacar de mi sueldo, el camarógrafo que está trabajando aquí conmigo, el control master, tendrán que depositar trabaje o no, produzca o no, dinero, pagar todos los años, toda persona física y jurídica, entiéndase las empresas. Y le voy a dar la escala que establece el proyecto de ley ese. Pues Luis Abinader tiene que estarse volviendo loco, o el consultor jurídico que proponen una vaina como esta. Los aportes a lo que se refiere al artículo 34 de esa ley deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, conforme a la siguiente escala: persona jurídica o entidad con ingresos de cero. O sea que si usted no gana nada, hasta que gana 1 millón de pesos, usted aportará 150 pesos. Mientras que quienes tengan ingresos de 1 millón de pesos hasta 8 millones deberán aportar 450 pesos. Las personas jurídicas o entidades con ingresos de 8 millones, de 8 millones 1 peso, deberán pagar hasta 20 millones de pesos, deberán pagar 1.500 pesos. Las que tengan ingresos de 20 millones hasta 50 millones deberán pagar 9.000 pesos. Así como las que tengan ingresos de 50 millones, hasta 100 millones de pesos, aportarán 27.000 pesos, y las que tengan ingresos superiores a 100 millones de pesos aportarán 78.000 pesos. Esta legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda persona jurídica o institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, así como para las personas físicas. Y yo digo que este país no está en condiciones de aprobar y de crear una legislación para admitir con derechos y privilegios que no tenemos los dominicanos a inmigrantes que producto de mafias existentes ingresan en este país, víctimas de delito y de trata. Una legislación de ese tipo alentaría, en vez de sofocar la inmigración ilegal, alentaría a todas estas mafias que salgan a buscar extranjeros, que crucen del otro lado,
a buscar centenares y miles, a pesar de que lo hacen de todas maneras como quiera, para que vengan para acá. Pues este gobierno, ni ninguno de los gobiernos que hemos tenido, han sido capaces ni siquiera de aplicar la ley 163-13, que se aprobó con el ánimo de dar un break, un chance, una oportunidad a los inmigrantes para que realizaran su actividad. Pero no solamente eso, aquí no hemos sido capaces de aplicar el 80% de la mano de obra que debe existir en el país, que indica la ley de trabajo de la República Dominicana, que deben ser dominicanos. El 80% de la mano de obra que se emplea en el país debe ser dominicano. Y aquí es todo lo contrario. Entonces, no es posible. A veces, un viejo que había, hay un programa de radio, diría, pero va a haber que cambiarle la bebida. ¿A quién se le ocurre proponer una ley como esta, por Dios? ¿A quién se le ocurre? Y no dudamos porque el gobierno está lleno de gente enemigo de la nacionalidad dominicana. Sobre todo, ¿a quién tiene que todo el que defiende el derecho a la nacionalidad dominicana? Y sobre todo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Issa, dijo que nosotros lo que éramos racistas. Porque él entiende que nosotros debemos abrir esa frontera y que vengan, discúlpeme el término que voy a usar a esta hora, y que vengan a miarse y a cagarse en la calle todo el que le dé la gana. Y que traigan toda la contaminación que es capaz de traer, ¿no? Y tiene que haber control migratorio en todas partes del mundo, sobre todo los países con dos culturas tan disímiles, tan diferentes, como la que tenemos los dominicanos y los haitianos. Esto es una barbaridad. Y yo no soy racista ni mucho menos, Dios me libre. Pero todo tiene un punto de partida, pero tiene límites de actuación. Es muy lamentable que el presidente se aboque a todas estas cosas por estar siguiendo y por estar agradeciendo a sectores foráneos que fueron los que le facilitaron el camino al poder, y le está pagando con todas estas barbaridades estos organismos internacionales que pretenden que nosotros paguemos la culpa y la desgracia que llevaron los europeos, los franceses, los norteamericanos y los canadienses al pueblo haitiano, y quieren que nosotros la paguemos, unificando la isla. Tenía un tema que tratar sobre los candidatos políticos en Moca. Hay una lucha fratricida entre miembros de los diferentes partidos políticos. Este es mi amigo Robert Espaillat, que aspira a alcalde, y le han sacado un nuevo contrincante. Este sector, hay un sector Wayne Lizardo, a quien no conozco, no puedo emitir ninguna opinión de él, porque realmente no lo conozco. Nunca he hablado con él. Lo conocí personalmente hace un par de meses, lo vi, que tampoco fue que lo conocí, lo vi y me dijeron ese Wayne Lizardo. Eso no lo descalifica ni mucho menos. Pero realmente, y Guarocuya, que es un alcalde que tiene muy buena valoración en la ciudadanía, independientemente de que el partido que lo ha llevado ha vivido haciendo trapisondas y triquiñuelas para acá. El PLD derrotó a Diloneo Valle, derrotó al mismo Guarocuya cuando Remberto le ganó. Fue el PLD que una facción importante del danilismo en esa época, encabezado por Rafael Martínez, que se aliaron a Remberto Cruz. Posteriormente, el otro sector eligió a Ángel López, prefirió a Ángel López que a Diloneo. Y así se tratan. Ojalá que los partidos entiendan que deben llevar en paz
su lucha. Este tema posiblemente lo tocaremos mañana cuando estemos de nuevo con ustedes a partir de las 7 de la noche, como de costumbre en su programa, Ni Más Ni Menos. Manténganse ahí para que sigan informándose con Dalia Grullón Sin Rodeos. Buenas noches.